Hola a todos. A continuación, se os mostrará un vídeo explicativo acerca de las vacunas, que se realizará por medio de una entrevista telemática al graduado en Biotecnología por la Universidad de Cádiz, don Diego Rodríguez Rodríguez. La primera pregunta que se le plantea es la siguiente. ¿Nos podría explicar, de forma general, en qué consisten las vacunas? Hola, muy buenas. Pues según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna es cualquier preparación destinada a proporcionar inmunidad frente a una enfermedad, mediante la producción de anticuerpos. Para comprender esto, necesitamos conocer cómo funciona nuestro organismo frente a las diferentes enfermedades ocasionadas por patógenos. Cuando una bacteria o un virus entra en nuestro cuerpo, comienza el proceso de lo que se conoce como respuesta inmune. Esta reacción es causada por nuestro sistema inmune, debido al reconocimiento de antígenos extraños, por ejemplo, una proteína del microorganismo invasor. En esta respuesta participan principalmente las células T, las células B y los macrófagos. Una vez que se generan inmunoglobulinas o anticuerpos que reconocen al patógeno, tanto las células T como las B se expanden formando células de memoria, las cuales conforman el mecanismo principal de la vacunación. Permiten que el organismo, ante la entrada nuevamente de este patógeno, pueda actuar de manera más rápida y eficaz, al haber desarrollado dicha inmunidad. Por lo tanto, las vacunas implican el uso de una suspensión de microorganismos o partes de ellos para simular una infección y estimular la producción de anticuerpos y células de memoria, para generar así una respuesta inmunitaria adaptativa. De acuerdo. Atendiendo a su explicación y conociendo dicho mecanismo de acción, ¿son las vacunas una herramienta totalmente segura? Es bastante usual preguntarse acerca de la seguridad de las vacunas. Por ello, es importante recalcar que las vacunas son seguras, ya que todas aquellas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades son sometidas a rigurosas pruebas a lo largo de diferentes fases y, aún así, siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Muchas veces escuchamos que cierta parte de la población se niega a vacunarse o vacunar a sus hijos. Esto supone una grave amenaza contra el resto de los habitantes, ya que las personas sin vacunar no desarrollarían inmunidad previa frente a la infección de cualquier patógeno. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud señaló en 2019 a los movimientos antivacunas como una de las 10 principales amenazas para la salud. A continuación, con el fin de proporcionar información que confirme la importancia de la vacunación frente a ciertas enfermedades, se van a compartir dos gráficos, en los que se observa la potencial disminución de infecciones provocadas en Estados Unidos por Corynebacterium diphtheriae y poliovirus, causantes de la difteria y de la polio respectivamente. Esta disminución, como se puede apreciar, es debido a la obtención de una vacuna eficaz contra estas enfermedades. Por ejemplo, en cuanto a la difteria, la inmunización contra ella comenzó en la década de 1940. A partir de ahí, su incidencia ha disminuido mucho en los países desarrollados. A pesar de que la enfermedad sigue presente a nivel mundial en algunos países, entre el 2004 y 2008 no se registraron casos de difteria en Estados Unidos. ¿Son recomendables las vacunas para personas de todas las edades? Las vacunas son importantes en la protección de la salud, tanto de uno mismo como del resto de personas que habitan a nuestro alrededor. Cuanto mayor número de personas vacunadas haya, menores posibilidades existirán de que una enfermedad se propague. Las vacunas son importantes también para las personas mayores, ya que, a medida que envejecemos, nuestro sistema inmune se debilita y el organismo es más propenso a sufrir complicaciones más graves debido a algunas enfermedades, como puede ser el herpes zóster o la neumonía. Se recomiendan ciertas vacunas supletorias tras cumplir los 60 años. Dado que existen vacunas contra múltiples enfermedades, ¿son todas iguales o presentan diferencias? Existen muchos tipos diferentes de vacunas. Cada una de ellas está diseñada para enseñar al sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes y las enfermedades que producen. Para crear una vacuna, es necesario saber cómo reacciona nuestro sistema inmunitario ante dicho germen y quién necesita vacunarse contra él. Además, es necesario determinar la mejor tecnología o enfoque para desarrollar esta vacuna. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores, los científicos deciden qué tipo de vacuna es más idóneo para tratar la enfermedad. Existen 4 tipos diferentes de vacunas: vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas de subunidades y vacunas con toxoides. Las vacunas vivas atenuadas utilizan una forma debilitada en el laboratorio del microorganismo que causa la enfermedad. Debido a esto, las vacunas son bastante similares a la enfermedad de la que protegen. Crean una respuesta inmune muy fuerte y de larga duración y, en la mayoría de las veces, una o dos dosis son suficientes para proteger durante toda la vida. Sin embargo,
las vacunas vivas tienen algunas limitaciones. Dado que contienen el virus vivo, algunas personas podrían verse perjudicadas por su uso, como las personas con un sistema inmunitario debilitado, problemas de salud a largo plazo o personas que han tenido un trasplante reciente. En estos casos, las personas deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica antes de vacunarse. Además, deben mantenerse en frío, por lo que su transporte está bastante limitado. Algunos ejemplos de vacunas vivas atenuadas comunes son las vacunas para el sarampión, la rubeola, la varicela o la viruela. Las vacunas inactivadas, por su parte, utilizan el microorganismo que causa la enfermedad, muerto por calor, químicos o radiación. Estas no suelen proporcionar una inmunidad tan fuerte como las vacunas vivas inactivadas, por lo que es posible que se necesiten varias dosis en el tiempo para obtener protección continua contra la enfermedad. Estas dosis extras se llaman vacunas de refuerzo. Algunas de las vacunas inactivadas más comunes son las vacunas para la gripe, la polio o la rabia. Las vacunas de subunidades utilizan componentes o antígenos específicos del microorganismo, como pueden ser su proteína, azúcar o cápside. Debido a ello, estas vacunas generan una respuesta inmunitaria muy fuerte, dirigida a partes clave del microorganismo. Estas vacunas tienen como ventaja que pueden ser usadas por casi cualquier persona, incluso con personas con un sistema inmunitario débil o problemas de salud a largo plazo. En cambio, la mayoría necesita vacunas de refuerzo para garantizar inmunidad continua. Algunas enfermedades tratadas con este tipo de vacunas son la hepatitis B, la tosferina o el virus del papiloma humano. Por último, están las vacunas con toxoides. Estas utilizan una toxina o producto nocivo fabricada a partir del microorganismo que provoca la enfermedad e inactivadas químicamente. En este caso, la respuesta inmunitaria va dirigida hacia la toxina, en lugar de a todo el germen, por lo que crea inmunidad hacia las partes del germen que crean la enfermedad. Este tipo, al igual que otros, también suele necesitar vacunas de refuerzo. Algunos ejemplos de enfermedades tratadas con vacunas con toxoides son la difteria y el tétanos. Cabe destacar que este es un campo que está en continua investigación. Actualmente se están desarrollando nuevos tipos de vacunas. Un ejemplo de esto son las vacunas de ADN, las cuales son sencillas y económicas de elaborar, a la vez que provocan una respuesta fuerte y duradera. Otro ejemplo pueden ser las vacunas de vectores, las cuales tienen la particularidad de provocar una respuesta bastante similar a la enfermedad en sí, por lo que son buenas al enseñar a nuestro organismo cómo actuar frente a una infección. He visto que ha mencionado algunas enfermedades importantes tratadas con vacunas, por lo que se intuye el gran impacto que han podido tener en la humanidad. Por supuesto, desde su invención, las vacunas han supuesto una revolución en el campo de la sanidad. Desde el siglo X se tiene constancia de que en China se inoculaba la viruela por insuflación, tomando muestras de cepas poco mortales. Sin embargo, la primera vez que se acuñó el término vacuna fue en 1798, por el cirujano inglés Edward Jenner. Jenner describió el efecto protector que tenía la viruela bovina contra la viruela humana, tras observar la inmunidad a esta enfermedad adquirida por algunas recolectoras de leche. De esta forma, inoculó a un niño con fluidos extraídos de pústulas de una granjera mediante inyección directa, creando así la primera vacuna. No obstante, no fue hasta 1880 cuando la vacunación comenzó su revolución, gracias a Louis Pasteur. Pasteur se basó en los estudios de Jenner y consiguió crear la primera vacuna de gérmenes debilitados, de modo que se abría la posibilidad de crear vacunas para infinidad de enfermedades, llegando, a finales del siglo XIX, a aprobar varias leyes de vacunación obligatoria. Este desarrollo ha provocado numerosos avances en la medicina mundial. Se podría destacar el papel fundamental que han tenido las vacunas en la erradicación de enfermedades como la viruela. La viruela es una enfermedad contagiosa grave, producida por el variola-virus. Esta enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad, llegando a estimarse en unas 400.000 muertes al año en Europa, a finales del siglo XVIII. La vacunación ayudó a la reducción de los casos significativamente, llegando a erradicarse en 1980, gracias a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud. Otro ejemplo más reciente es el de la poliomielitis, o polio, una enfermedad vírica infecciosa que afecta al sistema nervioso. En 1988, la Organización Mundial de la Salud encabezó un esfuerzo para eliminar todos los casos de polio del mundo. En 2012 se reportó una disminución de contagios del 99,9%, detectándose en 2017 únicamente 22 casos en todo el mundo, pudiendo convertirse la polio en la segunda enfermedad humana erradicada gracias a la vacunación. ¿Es difícil crear y comercializar una vacuna? La verdad es que el proceso de desarrollo de las vacunas es bastante largo y complejo. Se suele tardar entre 10 y 15 años e involucra tanto a las organizaciones públicas como a las privadas.
El principal inconveniente que tiene es el alto grado de supervisión y de regulación al que está sometido. La regulación actual se creó durante el siglo XX, cuando las diferentes organizaciones estandarizaron sus procedimientos. Los primeros pasos del desarrollo de las vacunas son principalmente de investigación, aumentándose el control y la regulación a medida que se avanza en el proceso. De esta forma, la primera etapa es la etapa de exploración. Esta involucra la investigación básica de laboratorio, pudiendo durar entre 2 y 4 años. Se identifican los antígenos naturales o sintéticos que podrían ser útiles para tratar o prevenir la enfermedad y se crea el diseño de la vacuna. A continuación, se iniciarían los estudios preclínicos, usando sistemas de cultivos de tejidos o cultivos de células, además de pruebas en animales como ratones y monos, para evaluar la seguridad de la vacuna a la vez que su eficacia. Estos estudios aportan datos como las respuestas celulares esperadas en humanos, las formas más adecuadas de aplicación o la dosis inicial de administración. Además, la vacuna puede ser adaptada para mejorar su eficacia. Esta etapa suele durar entre 1 o 2 años y suele involucrar investigadores en la organización privada. Esta etapa es crucial, ya que muchas vacunas no pasan de ella, al no ofrecer la respuesta inmunológica esperada. Una vez superada la etapa preclínica, se procede a la solicitud de investigación de nuevo medicamento, o IND, a la administración competente. En la solicitud se refieren los aspectos técnicos del desarrollo de la vacuna, así como el estudio propuesto. Una vez aprobada la solicitud, la vacuna pasa a la etapa clínica, dividida en 3 fases de prueba. En la primera fase se evalúa un pequeño grupo de adultos, de entre 20 y 80 años. Si la vacuna está dirigida a niños, se empezará por adultos y poco a poco se reduce la edad de los sujetos. El objetivo es evaluar la seguridad de la vacuna y determinar la respuesta inmunológica generada. Tras superar la fase 1, se repiten los ensayos ampliando el grupo de prueba a varios cientos de personas. Se incluyen personas pertenecientes a grupos de riesgo. Los ensayos son aleatorios y bien controlados, y se incluyen grupos placebo. Las metas de esta fase son comprobar la seguridad de la vacuna, además de determinar factores como la dosis propuesta, calendario de vacunación y método de aplicación. La última fase involucra pruebas a varios miles de personas. Se usa la vacuna experimental frente a un placebo. El objetivo es detectar posibles efectos secundarios poco usuales, solo visibles en grandes grupos de personas. Tras completarse la fase 3 con éxito, se efectúa una solicitud oficial para productos biológicos, que deberá ser autorizada para comenzar la producción de la vacuna. Una vez autorizada la vacuna, los sistemas de seguridad continúan, incluyendo una cuarta fase de ensayo opcional, o un enlace de datos sobre la seguridad de la vacuna, a modo de base de datos con información sobre la misma. En resumen, se observa cómo las vacunas presentan pruebas bastante meticulosas, tanto en su desarrollo como después de este, superando a las realizadas en la mayoría de los medicamentos. Dada la situación excepcional que estamos viviendo y atendiendo a sus explicaciones, ¿nos podría aclarar algo acerca de la vacuna contra el coronavirus? Para poder desarrollar una vacuna efectiva contra la COVID-19, es preciso conocer cierta información del propio virus, sobre todo sobre su mecanismo de acción. El nuevo coronavirus de 2019 pertenece a la familia Coronaviridae y causa enfermedades respiratorias en humanos. Provoca una infección viral muy contagiosa que se transmite a través de la inhalación o ingestión de gotitas provenientes de tos o estornudos. Además, tocar superficies infectadas es otra de las principales vías de infección. Estructuralmente, los coronavirus son virus esféricos que poseen una bicapa lipídica y contienen ARN monocatenario de polaridad positiva. El genoma del virus, cuyo nombre real es SARS-CoV-2, codifica 4 proteínas estructurales: la glicoproteína S de espícula, la proteína E de envuelta, la proteína M de membrana y la proteína N de nucleocápside. La proteína N está en el interior del virión, asociada al ARN viral, y las otras 3 están asociadas a la envuelta. La proteína S forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus, de ahí su nombre. Además, contiene el dominio de unión del receptor de las células que infecta y, por tanto, puede ser una diana fundamental en el estudio de tratamientos de vacunas. A pesar de que el mecanismo de acción no se conoce con certeza, se sabe que, al igual que otros virus, el SARS-CoV-2 se introduce en el interior celular por endocitosis, tras el reconocimiento por las células humanas. Una vez en el citoplasma, el endosoma se abre para liberar el material genético del virus, el cual se apropia de la maquinaria celular para su replicación y formación de proteínas. Tras ello, se forman nuevos virus que salen al exterior por exocitosis, provocando, la mayoría de las veces, apoptosis o muerte celular. Una vez conozcamos la estructura del virus y su mecanismo, podemos comenzar a pensar qué partes pueden ser interesantes para la creación de una vacuna.
Por ejemplo, podemos utilizar un vector que contenga en su interior el gen que codifica para la proteína S, para así simular una respuesta inmune que combate la infección y, por consecuencia, estimular la producción de anticuerpos contra el virus. En lugar de utilizar el propio gen, también podríamos utilizar un virus no dañino que exprese en su superficie dicha proteína, para así imitar el proceso que realizaría el coronavirus de 2019. Como podemos ver, hay multitud de opciones a la hora de desarrollar una vacuna. Sin embargo, todas ellas necesitan de un proceso de comprobación de su efectividad y seguridad, con lo cual se necesita también una gran cantidad de tiempo.